Es un gusto ahora presentarles, bueno, ya la mayoría ya lo conoce, a Sergio Ríos. Ahorita nos va a platicar de sus avances de su doctorado que está haciendo con Oscar. Entonces, Sergio, te los dejo y yo quito la cámara y son todos tuyos, Sergio. Sí. Bueno, buenos días. En esta presentación, en esta charla, vamos a hablar un poquito de algunos ejemplos de, de- del tema que estoy trabajando, que es hipersuperficies nulas de, de variedades lorentzianas. Más en particular, estamos hablando de la variedad lorentzianas que estamos, en las que me estoy concentrando, pues son espaciotiempos Robertson-Walker. Y bueno, ya me tocaba, y vamos a comenzar. Los ejemplos que estoy presentando aquí son ejemplos bastante simples, son ejemplos, digamos que del tipo, los primeros ejemplos que uno trata de construir o uno trata de visualizar cuando está uno apenas sumergiéndose en el tema. Bueno, vamos así como un preámbulo, que hablar un poquito de hipersuperficies nulas. Bueno, pues la definición así tal cual es que una hipersuperficie nula es una subvariedad de una variedad semiriemanniana de índice mayor a 1. Se dice nula si la métrica inducida por la inclusión sobre la subvariedad es degenerada. Bueno, como lo mencionaba, nos vamos a concentrar en hipersuperficies nulas de espaciotiempos Robertson-Walker. Estos espacios son productos alabeados de la forma I cruz F, donde el primer factor I se conoce como variedad base y es un intervalo abierto con variedad lorentziana menos dt cuadrada. Y la variedad fibra, que es el segundo factor, es en este caso, en los ejemplos que voy a dar, va a ser una variedad de dimensión n-1, riemanniana de curvatura constante. La función que alabea la métrica pues será f, y la métrica lorentziana será la que está hasta acá abajo. Los espacios Robertson-Walker son variedades lorentzianas. Bueno, como es sabido entre los matemáticos que trabajan el tema, las hipersuperficies que son nulas presentan el problema de que la métrica del ambiente cuando se restringe a a la hipersuperficie, en este caso, es degenerada. Entonces, en cada espacio tangente no existen descomposiciones naturales del, del espacio tangente ambiente como suma directa del espacio tangente a la hipersuperficie con su complemento ortogonal, debido a la degeneración de la métrica. Entonces, por este problema se han intentado encontrar otras técnicas para estudiar estos problemas. Una de esas técnicas consiste en fijar información geométrica sobre la hipersuperficie. En este caso, la información geométrica consiste en fijar una distribución, pero bueno, vamos a ver cómo se hace esa construcción. Como la métrica es degenerada, va a existir un campo nulo a lo largo de la hipersuperficie, que va a ser tangente y además va a ser normal. Es decir, en cada espacio tangente existen vectores que son simultáneamente tangentes y normales a todos los vectores de ese mismo espacio tangente. Entonces una distribución screen sobre la hipersuperficie va a ser una distribución que sea complementaria en el sentido de suma directa del álgebra lineal a ese campo normal y tangente a lo largo de la hipersuperficie. Bueno, la forma en que se define esta distribución es un tanto arbitraria. Es decir, solamente
tiene que satisfacer que, bueno, que sea distribución y que en particular en cada espacio tangente, eh, cada espacio tangente, el espacio tangente a la hipersuperficie sea suma directa de ese complemento bueno, de la dirección del generado por ese campo nulo, bueno, y, y un complemento que nada más sea su suma directa. Bueno, entonces, conforme vayamos avanzando en la presentación, en la charla, iremos viendo maneras, digamos, inteligentes de elegir esta distribución screen que tenga bonitas propiedades y nos permita hacer más accesible la teoría. Ahora, la distribución transversal, por definición, es una única distribución nula de dimensión 1 que es ortogonal a la distribución screen y que no es tangente a la hipersuperficie nula. Bueno, además, bueno, el teorema que se enuncia aquí de un libro de unos autores de nombre Dugal y el otro autor es Sain, afirma que existe una distribución screen, que existe esta distribución transversal de la que estoy hablando y que existe un campo nulo n a lo largo de la hipersuperficie que genera la distribución transversal y que puede normalizarse de tal manera que el producto de n con G sea 1. Bueno, aquí finalmente es importante señalar que la distribución screen es no degenerada, es decir, que la métrica del ambiente al restringirse a la distribución screen va a resultar ser no degenerada. Y bueno, por no ser no degenerada podemos usar, digamos, todas las herramientas de álgebra lineal clásica y de variedades semiriemannianas. Bueno, con esas distribuciones que estamos considerando ya fijas, vamos a considerar algunas descomposiciones que van a ser parecidas a las descomposiciones que hacemos clásicamente en geometría semiriemanniana, como lo son la fórmula de Gauss y las fórmulas de Weingarten. Entonces, bueno, para esto agarramos. Bueno, aquí estoy diciendo la anotación que estoy fijando, V y W son campos tangentes a la hipersuperficie nula, y bueno, X, Y, Z van a ser campos que van a vivir en la distribución screen. Primero vamos a concentrarnos en los campos que son tangentes a la hipersuperficie nula. Bueno, la conexión del ambiente es esta delta a secas. Entonces, cuando yo derivo estos dos campos U y V, tengo un vector en el ambiente que voy a proyectar sobre la hipersuperficie. Pero esa proyección va a ser a lo largo del campo normal n. Por lo tanto, esta derivada se puede expresar como esta suma de aquí. La proyección sobre la hipersuperficie nula a lo largo de n más la componente que está en la dirección del campo transversal. Se parece muchísimo a la fórmula de Gauss, pero digamos, tiene otras propiedades. Bueno, similarmente, si yo derivo el campo transversal, en este caso n, voy a obtener el operador de forma A en la dirección de n más la componente que está en la dirección del campo transversal. Muy parecido a la fórmula de Weingarten. Ok. A es la operador de forma de la hipersuperficie y B es la segunda forma fundamental de M, por definición. Bueno, se puede probar que la segunda forma fundamental al evaluarse en un argumento en el campo nulo y tangente, bueno, en el campo nulo G, eso es idénticamente cero. Por lo tanto, aquí, esta derivada de G en la dirección de U va a ser tangente a la superficie.
Por lo tanto, a su vez, lo podemos descomponer como su proyección a lo largo de G sobre el screen más la componente que está en la dirección del screen. Y bueno, entonces obtenemos una fórmula similar a la ecuación de Weingarten, pero ahora restringida a la hipersuperficie nula. Bueno, entonces, por lo tanto, de la misma manera, A estrella se llama operador de forma screen y satisface. Aquí observamos una pequeña diferencia con la geometría semiriemanniana clásica, que el operador, que la segunda forma fundamental de los dos campos ya no va a ser el producto del operador de forma A de un campo con el otro campo, sino que aquí, en lugar de A, es A estrella. Bueno, entonces, como en la charla vamos a hablar de hipersuperficies nulas, de curvatura media, pues entonces, ya, para no profundizar tanto, vamos a decir que la curvatura media no normalizada de una hipersuperficie nula es la traza del operador de forma screen. Entonces, esta definición explícitamente, si queremos trabajar con ella explícitamente, tenemos que tomar con marcos locales ortonormales, pero al screen, y aplicar la sumatoria aquí, donde U y V vamos a ir poniendo los campos, los elementos del marco local ortonormal. Así es como digamos, numéricamente se evalúa, bueno, ya en los cálculos se evalúa la curvatura media de la hipersuperficie nula. Bueno, como les decía, queremos fijar una distribución, digamos, inteligente, screen, y su distribución transversal asociada para que tenga propiedades agradables y sea accesible trabajar con hipersuperficies nulas. Entonces, queremos hallar esas dos distribuciones, los dos campos distinguidos, G y el transversal N, además de expresiones relativamente explícitas de los operadores de forma tanto de la hipersuperficie como de la distribución screen. Entonces, nosotros nos estamos valiendo de la técnica llamada rigging. Con esta técnica, bueno, no voy a hablar tanto de la técnica, pero a grandes rasgos diré que con esta técnica podemos asociar a un campo que esté definido sobre una vecindad de la hipersuperficie nula, que sea no tangente a esa hipersuperficie nula, una métrica riemanniana sobre la hipersuperficie nula. Entonces, de entrada, pues así por sí mismo, con ayuda de este campo Z, obtenemos una nueva métrica que es riemanniana sobre la hipersuperficie. Pero bueno, por el momento no vamos a trabajar mucho con esa métrica, pero sí vamos a trabajar con otros objetos que induce ese campo Z. Uno de esos objetos que induce ese campo Z es un campo que llamaremos Riget, que está definido a lo largo de la hipersuperficie, que va a ser tangente y normal a la hipersuperficie, como el G del que estábamos hablando arriba, nada más que desde ahora se va a llamar campo Riget. Bueno, a ver, primer teorema, este campo Riget que está inducido por el rigging va a ser el único campo vectorial a lo largo de la hipersuperficie nula que es tangente y normal a la hipersuperficie y tal que este producto del rigging con el Riget va a ser 1. Ok. Bueno, entonces ya encontré una forma de definir el rigging. Ahora quiero hallar una forma inteligente de definir la distribución screen y la distribución transversal. Bueno, vamos a ayudarnos de este campo Z
y vamos a definir la distribución screen como como la intersección del espacio tangente a la hipersuperficie con el complemento ortogonal de Z, pero en el ambiente, con la métrica del ambiente. Ok. Entonces, esta definición induce una distribución sobre la hipersuperficie y que llamaremos distribución screen. Perdón, yo ya me confundí. A El ver. Z, el vector Z, el rigging, está en la hipersuperficie nula, ¿no? Entonces debe tener norma nula, No, ¿no? no está, no está definido sobre la hipersuperficie nula. Bueno, en una vecindad, pero no necesariamente tiene que ser de norma, no tiene que ser un campo nulo. Ok. No necesariamente. Claro, ¿Pero por qué? ¿mandé? ¿Por qué? Pues bueno, de entrada nada más agarramos un campo que fuera que fuera no tangente a la hipersuperficie nula. El que sí va a ser nulo va a ser el campo, el Riget, el He. Sí va a ser un campo nulo sobre la hipersuperficie, pero Z no necesariamente. Ok, está bien, gracias. Bueno, el campo vectorial nulo transversal se define como de esta manera. Al definirlo de esta manera, pues se asegura que, que el producto de n con el Riget, He, va a ser 1 y que n efectivamente va a ser ortogonal a la distribución screen. Bueno, ahora vamos a restringirnos a espacio-tiempo Robinson-Walker. Aplicando estas herramientas al contexto de los espacio-tiempos Robinson-Walker y al enfoque que le hemos dado al problema, propusimos como campo rigging para M al campo concircular de Chen F por la parcial de T. Bueno, como estamos en espacio Robertson-Walker, la coordenada que está asociada, digamos, a la variedad base, que es un intervalo, pues va a ser parcial de T. Va a ser T la coordenada natural y, bueno, su marco global va a ser parcial con respecto de T. Entonces, si definimos el rigging de esta manera, multiplicamos la función alaveadora por esa parcial con respecto de T, el rigging Z va a resultar ser un campo concircular y es precisamente la definición que estamos dando a continuación. Un campo concircular es un campo nu, de tal manera que cuando nosotros derivamos nu en el ambiente en la dirección de cualquier campo arbitrario, eso va a resultar ser funcionalmente proporcional al campo en la dirección del cual estamos derivando. Esta es una propiedad bastante agradable y precisamente se usa mucho en la teoría de espacio-tiempo Robertson-Walkers que tienen este rigging asociado. En el caso de este rigging, la función mu de la definición resultará ser la primera derivada de la función alaveadora. Bueno, entonces ya comenzamos a ver algunas propiedades interesantes de definir el rigging de esta manera. Una de ellas pues es que es un campo concircular. Y bueno, como está definido así, digamos, se conoce también de Chen porque creo que ese matemático fue uno de los que definió algunos, bueno, que trabajó con este campo y halló algunos resultados interesantes con este campo.
Bueno, eh, bueno, si nosotros sustituimos ese rigging en la fórmula que teníamos atrás para el campo transversal, pues nada más nos queda esto, ¿no? Nos queda esto. Otra propiedad interesante es que la foliación screen, con ese campo de Chen, con el vector de Chen, la foliación screen va a ser la intersección de las rebanadas T cruz F del espacio-tiempo Robertson-Walker con los espacios tangentes a la hipersuperficie nula. Es decir, esta va a ser cada uno de los subespacios screen. Entonces, otra propiedad más de ese rigging, del vector de Chen, es que la distribución de screen va a resultar ser integrable y por lo tanto se va a inducir una foliación sobre la hipersuperficie nula. Ahora, vamos, como los ejemplos que voy a presentar van a ser gráficas de funciones, podemos visualizar las hipersuperficies nulas también como gráficas. Digamos, es una forma de abordar el problema. Bueno, entonces, al estudiar hipersuperficies nulas, un enfoque para estudiarlos consiste en ver localmente esa hipersuperficie como la gráfica de una función diferenciable. En virtud del teorema de la función implícita, bueno, podemos ver localmente una hipersuperficie nula como la gráfica de una función de este tipo. Bueno, y a partir de ahora, la variedad fibra va a ser U, bueno, va a ser F completo, va a ser nuestra variedad con la que vamos a trabajar, y la hipersuperficie va a ser la gráfica misma. Es decir, las hipersuperficies nulas de las que vamos a hablar a continuación van a ser gráficas de estas funciones psi. Bueno, en este contexto, el vector de Chen asociado tiene esta forma, tiene asociado este rigging que está aquí escrito. Bueno, aquí este parcial de T que está aquí en realidad es un levantamiento horizontal y este gradiente de aquí se está levantando verticalmente a a todo el espacio-tiempo ambiente. Bueno. Ajá, pero entonces el campo xi, el Riget, ese sí es nulo, ¿no? Sí, el campo Riget sí es nulo. Por lo que decía Diego hace rato, pues, ¿no? Sí, nada más que a Diego le entendí, pensé que estaba hablando del rigging Z y no de G. Ajá, o sea, digo, nada más para contextualizar, como que el rigging, o sea, estos cuates es una técnica de unos españoles y como que agarran un vector por ahí, digamos, más o menos arbitrario, y con ese ya construyen como todas las herramientas, como que la técnica usual, la que puso al principio Sergio, es como que ocupa ahí dos selecciones arbitrarias de ciertos campos y como que luego no es como muy convincente que te agarres dos campos ahí medio arbitrarios, entonces ellos dijeron, ah, bueno, pues nada más agarramos uno. Sí. Es más o menos la onda de estos cuates. Sí, ya con cómo escribió Z y G para las métricas de Robertson Walker, me queda más claro quién es quién, pero así como estaba al comienzo, como que parecía que aparecía por arte de magia el vector Z, pero ya así está bien. Sí. Ok. Bueno, como ahora las hipersuperficies son gráficas, las hojas de la foliación screen van a ser precisamente los conjuntos del nivel T de psi. Esas van a ser las hojas de la foliación screen. Y bueno,
como los ejemplos de los que vamos a hablar en esta charla tienen que ver con gráficas, pues vamos a usar este hecho para hablar de esos pequeños ejemplos. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cómo vamos a aprovechar este hecho? Pues de la siguiente manera, vamos a calcular la curvatura media de estas hojas. Y para calcular la curvatura de estas hojas, estas hojas a su vez van a ser gráficas de nuevas funciones que van a ir de abiertos de R2 en R, y vamos a poder usar un resultado clásico de geometría diferencial de curvas y superficies que afirma que la curvatura media de estas hojas con respecto a la métrica estándar de la variedad fibra va a tener, tiene esta fórmula clásica para calcular curvatura media de gráficas. Ajá. Bueno. Bueno, primero vamos a resolver, vamos a hablar de cómo encontrar la curvatura media de gráficas, de las nuevas gráficas de las que estamos hablando, de las H's, que tienen, digamos, que son de esta forma. Bueno, su imagen, ya al obtener la gráfica de H va a resultar ser hemisferios de algunos de los hemisferios de una 2 esfera de radio de raíz de t, y si usamos esta fórmula de arriba, para esta h de aquí, la curvatura media es menos 1 en raíz de t. Esto lo estoy mencionando porque los ejemplos que vienen a continuación, en varios de esos ejemplos, se usa que las hojas de la foliación screen son esferas de algún tipo. Las esferas de este tipo en particular, pues tienen esta curvatura media, pero cuando son de otros radios, pues se hacen los cálculos similares, y aquí en este cociente de aquí ya no va a ser menos 1 en raíz de t, sino a lo mejor va a ser menos 1 en t, porque este t ya va a ser diferente. Este t de aquí, en las otras esferas de diferentes radios, pues aquí se va a sustituir, va a ser aquí lo que va a cambiar, y aquí, si aquí es t cuadrada, pues aquí ya va a ser t al sacarle la raíz. Y si aquí es otra expresión, pues nada más vamos a meter en esta raíz la expresión de acá. Bueno. Bueno, pero bueno, antes que nada, vamos a dar algunos ejemplos de gráficas que sean nulas en espacios Robertson-Walker. En el trabajo que hemos estado desarrollando, encontramos un criterio para verificar que una gráfica como de la que se habló acá, de este tipo, psi, cuando la gráfica de una función de este tipo psi resulta ser espacio-tiempo Robertson-Walker nula, resulta ser hipersuperficie nula. En efecto, va a ser hipersuperficie nula si solamente si se satisface esta igualdad. Entonces, vamos a usar este criterio para ver qué ejemplos de gráficas van a ser hipersuperficies nulas. En los siguientes ejemplos que vamos a presentar... Perdón, Sergio, ¿ese resultado es de ustedes? No, bueno, yo cuando estuve haciendo así, digamos, la investigación, sí llegué a ese resultado de manera independiente, pero digamos no es algo tan profundo. Okay. No es algo muy, muy profundo. Pero bueno, ya lo confirmé cuando leí los artículos, sabía que mi intuición más o menos iba por ahí. Bueno, en los ejemplos que siguen, la variedad fibra será el 3 espacio euclidiano o un abierto de él con la métrica estándar. Entonces, los ejemplos son muy sencillos, pero sirven para ilustrar la teoría y para
para empezar a comprender la teoría de la que estamos hablando. Bueno, entonces voy a primero a fijarme en, en funciones de este tipo, cuya gráfica van a ser hiperplanos de abiertos de R4. Entonces, si la gráfica de psi, que son hiperplanos de abiertos de R4, quiero que sea hipersuperficie nula, entonces tiene que ocurrir como condición necesaria y suficiente que la función alabeadora sea una función constante. Para que esa gráfica de este hiperplano sea hipersuperficie nula en algún espacio Robertson-Walker. Bueno, obviamente, pues utilizamos este criterio de acá en la forma más sencillita posible. Sustituimos ahí el gradiente de psi, que va a ser A, B, C, y al multiplicarse por sí mismo, pues va a ser A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada, y sacamos la raíz cuadrada, y así es como obtuvimos la función constante, esta raíz. Son ejemplos muy sencillos. Otro ejemplo es, por ejemplo, tomar psi, que va a ir de R3 en el intervalo 0 a infinito, como esta función, la función exponencial evaluada en la suma de x, y y z. Entonces su gráfica es una hipersuperficie nula, si y solo si la función alabeadora es la función lineal t raíz de 3. Igual, se usa el criterio se sustituye, se hacen las cuentas, los cálculos, y se llega fácilmente a esta fórmula para la función alabeadora. Esta pues ya es una función lineal. Otro ejemplo pues va a ser un paraboloide. Si yo quiero que el paraboloide metido en un abierto de R4, visto como espacio-tiempo Robertson-Walker, sea hipersuperficie nula, entonces la función alabeadora tiene que ser esta función de aquí, 2 por raíz de t, usando el criterio de nulidad del que hablamos anteriormente. Con estos ejemplos funciona muy bien el criterio de aquí, porque a la hora de sacar el gradiente y multiplicarlo consigo mismo, nos queda t o una fórmula de t. Entonces ya al sacarle la raíz cuadrada ya podemos hablar de f de t, porque psi de x, y, z pues es t, y así es como estamos construyendo estas funciones de aquí. Pero sí, el gradiente se tiene que comportar muy bien, y también el producto del gradiente consigo mismo, porque no siempre es fácil obtener estas funciones alabeadoras como las que estoy obteniendo aquí. Yo probé así con otras funciones, así que se me estaban ocurriendo arbitrariamente, y hacía los cálculos y no sale una función de t tan obvia. Sale una función de t, pero salen también los otros, los x, los y, los z, que ya pues descomponen descomponen lo que uno quiere obtener. Oye, y perdón, y ahí en tu formulita esa, bueno, puntualizando más lo que estás diciendo ahorita, tú dices, yo quiero que esta f sea mi función alabeadora. Entonces ahí puedes resolver una ecuación diferencial para encontrar la phi, ¿no? Es precisamente uno. Sí, y entonces ahí, bueno, eso nunca está tan fácil. Sí, ahí ya es sale no lineal y demás cosas, pero igual y localmente se puede, ¿no? A lo mejor te dices,
en un cachito va a ser, tienes como que un cachito de nula, igual y no la vas a pescar completa, pero igual y puedes pescar un cachito nada más. Eso ya es lo que están viendo. Sí, precisamente cuando uno resuelve estos ejemplos, esas son las primeras preguntas que uno se empieza a hacer. Fijar, como tú dices, la función alabeadora y tratar de encontrar todas las gráficas que resulten ser nulas. Entonces, como tú dices, resulta una ecuación diferencial en derivadas parciales que hay que resolver. Pero digamos, es cuando uno ya empieza a trabajar estos ejemplos, es cuando ya se le empiezan a uno a ocurrir esas y otras preguntas más. Bueno, va. Gracias, Sergio. Sí. Digamos, bueno, ayer justo platicaba con Sergio eso, pues hay unas formas geométricas muy sencillas de obtener hipersuperficies nulas. Digamos, tú te paras en un punto de tu ambiente, de tu espacio ambiente, tomas el espacio tangente al ambiente, ¿no? Y te fijas en el cono de luz en ese espacio tangente y lo bajas a la variedad por medio del exponencial. Entonces eso te da una hipersuperficie nula. O dicho de otra manera, te fijas en un punto y te fijas en todas las geodésicas nulas que parten de ese punto. Y eso ya te da, ¿no? Es como una forma geométrica, pero pues digamos en el caso de productos alabeados, pues a lo mejor te interesa una función particular, ¿no? Y luego tampoco dice si son todas, ¿no? Ajá, sí, no, o sea, la ecuación es así, dice son todas, ¿no? Sí, sí. Vamos, gracias. Igual, en el siguiente ejemplo, trabajamos con el cono de luz, bueno, una de las dos hojas del cono de luz. Entonces, el dominio F va a ser el espacio R3, quitándole el origen, y el intervalo I va a ser 0 más infinito, y la función de aquí, pues esa es la que tiene por gráfica una de las dos hojas del cono de luz. Entonces, de acuerdo al criterio de nulidad, en este ejemplo, la hipersuperficie va a resultar ser nula si la función alabeadora es la función constante 1. Sí, solo sí. Entonces, son más o menos los ejemplos del tipo que yo me estuve agarrando al principio, son ejemplos muy sencillos. Igual aquí, ahora me fijé en la tres esfera unitaria, bueno, en realidad uno de los hemisferios, y también quitándole uno de los polos, el polo del hemisferio. Aquí la función psi, pues está definida de esta manera, y la gráfica, que va a ser uno de los hemisferios, va a resultar ser nula, hipersuperficie nula, sí, solo si la función alabeadora es de esta forma. Lo mismo en el siguiente ejemplo, hiperboloide de una hoja. Otra vez, en realidad estamos hablando de uno de los hemisferios, bueno, lo estamos partiendo a la mitad. Aquí sí tiene esta forma, para que su gráfica sea ese hemisferio, y va a resultar ser esa gráfica hipersuperficie nula si solamente si la función alabeadora tiene esta forma. Lo mismo para el hiperboloide de dos hojas. Ocurre esto, fenómenos más o menos parecidos. Por ejemplo, en el hiperboloide de dos hojas hay que tener cuidado de quitarle los vértices a cada una de las hojas para que, en primer lugar, para que la función alabeadora efectivamente sea una función positiva, porque la definición de producto alabeado, función alabeadora tiene que ser una función estrictamente positiva. Y en segundo lugar, bueno,
si le quitamos los dos vértices a las hojas del hiperboloide de dos hojas, en esos vértices el espacio tangente es un espacio tipo espacio. Entonces, nosotros queremos verla como hipersuperficie nula. Ok. Bueno, ahora vamos a concentrarnos en las hipersuperficies nulas que sean maximales. En analogía con el caso semi-riemanniano, una hipersuperficie nula de un espacio Robertson-Walker se dice maximal si su curvatura media es idénticamente cero. Entonces, en uno de los resultados de uno de los artículos que leí, que se cita aquí, hay un teorema que relaciona la curvatura media de la hipersuperficie nula con la curvatura media de cada una de las hojas de la foliación screen. Entonces, el resultado dice que si el espacio-tiempo está normalizado con el vector de Chen, la hipersuperficie nula es maximal, cualquier hipersuperficie nula, no necesariamente una gráfica, es maximal si, solo si, cada hoja tiene curvatura media constante menos f' en f, donde las hojas están metidas en esta rebanada, como ya vimos anteriormente, y la curvatura media se calcula con respecto a la métrica alabeada restringida a la rebanada, que en este caso es f cuadrada por la métrica de la variedad fibra. Bueno, entonces, nosotros queremos aplicar ese teorema. Para poderlo aplicar, primero necesitamos primero hacer una aclaración y después un ajuste. La curvatura media de las hojas, Fs, que están encajadas en las rebanadas, esta curvatura media, H, yo le estoy poniendo como subíndice producto del ambiente, está medido con respecto a la métrica del ambiente heredada a la rebanada, que es f cuadrada por gf, mientras que la curvatura media, que yo estoy aquí denotando por hgf, y que está con la fórmula que puse allá arriba, está medida con respecto a la métrica estándar, gf, de R3. Entonces, para poder usar ese resultado tenemos que distinguir y hacer un ajuste entre estas dos curvaturas medias, y ese ajuste resulta ser esta fórmula. La curvatura media de las rebanadas con respecto a la métrica del ambiente, heredada en cada una de las rebanadas, es esto de aquí. Aquí se me olvidó abrir el paréntesis. Y bueno, para aplicar el teorema anterior, vamos a hallar de estas curvaturas medias, pero aplicados a los ejemplos anteriores, para decidir si las gráficas de psi son hipersuperficies nulas maximales. Bueno, al estar haciendo los cálculos, en este caso para los hiperplanos, aquí tenemos que t, si quiero que x, y, z viva en la superficie de nivel de psi, de nivel t, tiene que satisfacerse esta igualdad. Entonces, como bueno, en mi ejemplo muy sencillito yo elegí a c distinto de 0, aunque en realidad pudo haber sido a o b, pero alguno de los tres, a, b o c, tiene que ser distinto de 0. En este caso, sin pérdida de generalidad, yo escogí a c distinto de 0. Después puedo despejar, despejo a z, me queda esta expresión, y al evaluar la curvatura media, con la fórmula esta, gigante,
se va a hacer 0, porque como en esta fórmula hay parciales derivadas parciales mixtas de segundo orden, aquí este de aquí se va a hacer 0, esto de aquí se va a hacer 0 y esto de aquí también se va a hacer 0, porque pues la función esta de h pues es una función muy simple. Es un polinomio de grado 1 en las indeterminadas x y y. Entonces, al hacer el ajuste anterior, pues h con la métrica del ambiente también resulta ser 0, y pues como la función alabeadora era era una función constante, era la función raíz de a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada, pues su derivada es 0, y pues entonces sí tenemos una igualdad entre la curvatura media de las hojas y menos f' en f, y en consecuencia, al usar el teorema, de acá, la gráfica de psi va a ser una hipersuperficie nula maximal. Haciendo lo mismo, en cada uno de los siguientes ejemplos, obtenemos si son hipersuperficies maximales o no. Para el caso de la función exponencial, bueno, aquí tenemos t igual a la exponencial de la suma, despejo z, me queda que z es igual una función, un polinomio de grado 1 en las indeterminadas x y y, sus segundas derivadas parciales mixtas van a ser 0, por lo tanto la curvatura media HGF es 0 y también la otra va a ser 0, pero como la función alabeadora de esta función exponencial era t por raíz de t, su primer derivada ya no es 0. Su primer derivada ya no es 0 y en realidad menos f' en f va a ser menos 1 en t, que es distinto de 0, y en consecuencia la hipersuperficie nula no es maximal. La función exponencial no es maximal. Para el caso del paraboloide, aquí, en el caso del paraboloide, aquí esta expresión de aquí es una esfera de radio raíz de t. Aquí en esta igualdad de aquí es una esfera de radio raíz de t, y por eso podemos usar el cálculo que obtuvimos acá. A ver. Este cálculo es precisamente esta misma función, la z, y tiene curvatura media estándar, vamos a decirlo, menos 1 en raíz de t. Entonces, al irnos al ejemplo, es menos 1 en raíz de t. Al hacer el ajuste, me queda menos 1 en f por raíz de t. Y ahora, como la función alabeadora es 2 por raíz de t, le saco la derivada, me queda 1 en raíz de t, y al dividirlo por f, me queda menos 1 en f por raíz de t, y coincide precisamente con h de estos brackets. Coincide con esta curvatura media, y en consecuencia el paraboloide, con esa función alabeadora en particular, va a resultar ser hipersuperficie nula maximal. Sí. En los otros ejemplos, pues hice las mismas cuentas, modificando un poco
las esferas, porque en los casos de los hiperboloides de una o de dos hojas, del cono de luz, de la tres esfera, pues las esferas son de distintos radios. Las superficies de nivel son esferas, pero de distintos radios, pero bueno, se usa lo mismo. Casi los cálculos son muy parecidos y obtenemos sus correspondientes HGFs, que bueno, aquí va a ir cambiando lo que está dentro de la raíz, y entonces lo mismo hacemos en el ajuste, y cuando ya derivamos, cuando queremos ver si esta curvatura media es igual a menos f' en f, pues sacamos la primera derivada de la función alabeadora de los correspondientes ejemplos, y va ya al comparar, van a resultar que ninguno de los otros ejemplos van a ser hipersuperficies nulas maximales. Ni el cono de luz, ni la tres esfera, bueno, los hemisferios, ni el hiperboloide de una hoja, ni el de dos hojas. Y entonces, como bien decía Juan Carlos, el primero de los problemas que se presenta es precisamente la ecuación diferencial en derivadas parciales que resulta del criterio de nulidad, cuando nosotros fijamos la función alabeadora. Entonces, en el trabajo de investigación, pues me puedo desviar ligeramente para tratar de resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, imponiendo algunas condiciones de simetría para que sean más fáciles de resolver y centrándome en algunos casos particulares. Igual puedo plantearme problemas relacionados con la curvatura media para poder aplicar el teorema de acá. Este teorema, como quiero que las rebanadas tengan esta curvatura media constante, pues puedo plantearme algunos problemas a la hora de calcular estas curvaturas medias, que bueno, pueden ser relacionados con esta fórmula de aquí, que bueno, ya pretender resolver una ecuación diferencial en derivadas parciales de algo como esto, en principio suena bastante descabellado, pero pues se podría imponer algunas condiciones que permitan facilitar resolver ecuaciones diferenciales de este tipo. Y son pues algunos de los problemas con los que yo me topé a la hora de estar resolviendo estos ejemplos sencillitos. Y bueno, eso es todo lo que tengo preparado en esta charla. ¿Tienen alguna pregunta? Bastante simpático, Sergio. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, yo tengo una pregunta. A ver, Matías. En tu fórmula de caracterización de las nulas, hipernulas, donde usas el gradiente de una función, ¿no? ¿Quieres regresar a esa página, por favor? Tienes el producto del gradiente consigo mismo igual a la función alabeadora con posición, la psi. ¿Aquí? Esa. Entonces, esta ecuación para la psi te dice que en esencia no, si lo pones de otra manera, diría que el cuadrado de la norma del gradiente está en función de psi, ¿no? Sí. Y luego las gráficas son las superficies de nivel de esta psi, ¿verdad? ¿O no? Sí, las hojas, sí. Ajá. Porque entonces está interesante, digamos, recordando lo que pasaba con las isoparamétricas, tanto en riemannianas como en semiriemannianas. Esto es normal, ¿no?
transnormales, etc. Entonces, esta unida con otra ecuación que habla del laplaciano de la psi, que si ese laplaciano de psi también está en función de la misma psi, entonces tienes como lo que se llaman los dos parámetros de Beltrami, constantes en las hipersuperficies de nivel, ¿no? Sí. Entonces, esa es como la definición original de hace más de un siglo de isoparamétricas. Entonces, a lo mejor estaría interesante ver, digo, además de lo que tú presentaste, que está muy interesante, también me parece interesante, cómo atacar este problema de tratar de caracterizar en este contexto hipernulo dentro del Robertson-Walker, las isoparamétricas, definidas como las que satisfacen estas dos ecuaciones, no nada más esta, sino la del laplaciano. ¿No han pensado eso? Sí, de hecho, okay. De hecho, en el artículo donde viene del que estoy usando fuertemente, uno de los teoremas precisamente relaciona la curvatura media de la hipersuperficie con el laplaciano de psi. Y en las fórmulas sale que el laplaciano de psi depende tanto de psi como de la función alabeadora. Entonces sí, ¿no? Ajá. Sí. Ok. Sí. Bueno, gracias. Sí. Yo tengo una pregunta. Bueno, tal vez dos. Sí, Raúl, ¿verdad? Sí. O sea, en la definición de espacio de Robertson-Walker, tú pusiste que el factor, o sea, es de la forma un intervalo cruz, que es la base cruz la fibra, ¿no? Sí. En esa definición tú puedes, como que, o sea, existe la noción de en vez de tomar el intervalo, tomar, por ejemplo, un círculo, como para poder hacerte la pregunta de espacios de Robertson-Walker, digamos, compactos, y hacer toda esta teoría en el setup compacto. Pues sí, claro. Puedo intercambiar el intervalo por otra variedad semi-riemanniana, pero bueno, ya no se llamaría de Robertson-Walker. Y en principio pues sería más complicado resolver un problema como el que tú me mencionas. Precisamente los espacio-tiempo Robertson-Walker son un tanto accesibles porque pues la variedad base es un intervalo con su métrica lorentziana muy explícita y explícita, que es esta de aquí, y pues eso permite facilitar mucho su estudio. Quizá si lo que tú me mencionas quizá pueda ser más accesible en este contexto si yo cambio la variedad fibra, que de hecho lo puedo hacer por esferas, ¿me decías? Pues por cualquier variante. Es que realmente como que yo estoy pensando un poco en la noción o el análogo compacto de todo esto. O sea, que en vez de tomar el intervalo tengas un círculo y que la fibra también sea una variedad compacta como para pensar en cuestiones un poco más así globales, ¿no? ¿Puedo decir algo? Claro. Es que creo que se hace eco con alguien, pero o sea, en principio, pues ya ves, Raúl, que uno puede como que alucinar de todo, ¿no? Pero en el caso de los espacios estos, pues como que la idea es pues modelar ahí un espacio-tiempo y en particular si le pones cuestiones de compacidad, entonces va a haber una violación del principio de, ¿qué? De causalidad, si alguien me dije, ¿no? De que puede haber trayectorias tipo tiempo, pues que sean cerradas, ¿no? El viejo truco de que pues puedes regresar a tu pasado y matarte a ti mismo. Entonces, pues como que desde el punto de vista físico, pues
pues como que ya está medio feo. Desde el punto de vista matemático, pues claro que la compacidad pues ayudaría mucho. Y ya es lo único que iba a decir. Entonces como que la motivación de estos espacios sí es como física, ¿no? Para considerar la dirección temporal como no compacta, ¿no? Sí, sí, en realidad los físicos están muy interesados en este tipo de espacio-tiempos, en este tipo de productos alabeados. ¿Puedo decir un comentario? Sí, adelante. Respecto a la pregunta de Raúl, cuando pides que se te cierre, que se pueda cerrar el intervalo en un círculo, le estás poniendo una restricción muy fuerte a la función f, porque tiene que coincidir. Si en los extremos no coincide, pues no lo vas a poder hacer. Entonces ya ahí también tiraste, desde el punto de vista de geometría, un montón de funciones para afuera. Bueno, tengo dos preguntas para ti, Sergio. La primera es, ¿qué pasa en los extremos de la función? O sea, donde la imagen del 0 y del 1. Esa es la primera. Y la segunda es si existe algo así como el flujo de curvatura media para variedades lorentzianas. En la primera pregunta, los extremos, pero de la función alabeadora. Sí, de la función alabeadora. ¿Qué pasa a la hora de qué? ¿De las cuentas o de...? ¿Cómo es la geometría de las hojas que corresponden a esas imágenes? Pues en realidad, pues no difiere mucho, porque precisamente en los ejemplos lo podemos vislumbrar un poco. En el caso del paraboloide, si tú le quitas el vértice necesariamente le tenemos que quitar el vértice al paraboloide para que podamos definir la función alabeadora. Oye, pero sí sigue siendo valor regular. La imagen inversa de valor regular, algo así ya. Yo creo que Diego va por el lado de que la geometría puede estar cambiando, ¿no? Si te fijas, ahorita ya siguiendo con lo que decía Matías, a lo mejor ahí los extremos son justamente donde se porta mal todo, ¿no? Y pues, en unos, ahí tienes, en tus ejemplitos, algunos decía que si pasabas del -1, bueno, si ponías unos numeritos fuera de tu intervalo, pues ya ni siquiera tenía sentido la función alabeadora. Entonces sí debe haber como un comportamiento ahí raro de tus variedades, ¿no? Pues según yo no mucho, porque en realidad al quitar esos extremos, la métrica se está alabeando, digamos, de la misma manera que en los otros puntos. Para mí no veo así a priori una diferencia significativa con los demás puntos del intervalo I y la función F. Ya. Ya, porque, o sea, si en el caso de geometría riemanniana normal, pues generalmente sí son como fibras, o sea, son como hojas equifocales en algún en el sentido de que en medio como que se comportan, o sea, básicamente la geometría se está viendo casi idéntica con un producto, si vas cambiando, pero conforme llegas a los extremos tienes ahí sí cambia bastante la geometría para productos alabeados en geometría riemanniana. A ver, antes de que es que ya Oscar ya está llorando, es que levantó la mano, perdón. No, estaba jugando con la manita esta. Si ven ahí en esa diapositiva, Sergio tuvo cuidado de ponerle intervalo abierto, ¿no? Y entonces, digamos, si permites que los intervalos sean cerrados, pues entonces sí podrías, pues inclusive, que es parte de la intención a veces en estos ejemplos, pues de hacer algunas especies como de colapsos o de colapsos de estrellas y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, eso, digamos, desde el punto de vista físico. Y bueno, como dice Diego, pues a lo mejor, inclusive, pues ahí reflejar cierto tipo de fenómenos, pero claro, ya cuando le agregas el extremo, entonces sí hay que tener cuidado con las cosas. Ya.
Y bueno, respecto a la pregunta de flujos de curvatura media, ¿existen? Ahí sí no te puedo decir. No sé mucho sobre el tema. Sí, no sé. Flujos de curvatura media. Eh, Sabría decirte si... pues bueno, yo creo que sí se pueden. Yo creo que sí existen, o sea, como la curvatura media se está definiendo en el contexto de hipersuperficies nulas, como la traza del operador de forma screen, el operador de forma screen se comporta bastante bien. Se comporta bastante bien y entonces quizás sí es accesible trabajar con curvaturas medias de hipersuperficies nulas. Ajá, sí, es como, o sea, porque probablemente así en general lorentziana necesitas como una condición extra para evitar que tengas valores críticos del flujo de estos tipos raros. Pero para pues se ve bastante decente. Y tal vez con eso también se puede estudiar un poquito qué pasa conforme te acercas a los extremos, ¿no? Porque al menos para foliaciones en geometría riemanniana, si aplicas el flujo de curvatura media, la geometría de las hojas converge a la geometría de las hojas singulares. Ajá, ¿de las hojas qué? ¿Las últimas? De las hojas singulares, Singulares, ajá. que es probablemente lo que esté pasando ahí en los extremos, ¿no? Sí. Nada más que a lo mejor las hojas singulares ya ni variedades diferenciables van a ser, ¿no? Puede ser, ¿no? O sea, Justamente es lo que pasa en el semirriemanniano, ¿no? Que ahí si uno está pensando en tipo variedades focales y esas cosas, las focales ya son variedades, bueno, las sencillas son variedades algebraicas. Entonces sí, ya. sí, Dicen, no. tal vez todavía tienes control sobre qué tan singulares son las... Sí, a lo mejor, ¿quién sabe? Está bonita tu pregunta, Dios, está padre. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, observación, comentario? Sí, otra pregunta. Vas, Matías. La ecuación, esta gigantesca, ¿no? De curvatura media, ¿cómo se vería para casos a lo mejor más fáciles? Tratando de simplificar un poco el problema. Quizá se vería más fácil, no sé, para cierto tipo de subvariedades de la nula. En lugar de pensar en toda la nula, a lo mejor una subvariedad de algún carácter causal específico como tipo espacio o tipo tiempo de la nula y hacer como la misma pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las que tienen curvatura media cero? Que sería a lo mejor un problema tipo Bernstein clásico, ¿no? ¿No han pensado en eso tampoco? Sí, Okay. sí hemos pensado en eso también. Es natural, ¿no? Uh-huh. Sí es natural fijarnos en hipersuperficies que ya no sean de la misma, en hipersuperficies de la hipersuperficie nula, Sí. que puedan tener otro carácter causal. Sí, no, por ejemplo, ya la métrica sería riemanniana, ¿no? En el caso de las de tipo espacio, y a lo mejor se pueden aplicar técnicas conocidas Sí. para resolver el problema, ¿no? Y caracterizar las tipo espacio maximales dentro de las nulas, dentro del Robertson-Walker. Y así por el estilo, no puedes variar las hipótesis de tener a lo mejor resultados nuevos en ese sentido. Sí, son preguntas que de hecho estoy apuntando también. Ok. Bueno, pues gracias. Muy interesante tu charla, Sergio. Por nada, fue un placer.
Bueno, ya no hay otra duda, sino para dar unos mini anuncios. Oscar, ¿quieres empezar con los anuncios o los doy yo? Bueno, nada más la ola rápidamente para Sergio. Ah, sí, cierto. Ay, perdón. Sí. Ah, ¿dónde está? Todos aplaudan.